traerles la palabra esta noche. Es un gran sacrificio también, porque todo lo que salga de nuestra boca, ¿verdad? Esta noche le tenemos que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Aquí hay caras nuevas. Mi nombre es Lorenzo Coste, me acompaña mi esposa. Tenemos hace 13 años que ella me puso el ojo y no me lo ha quitado más. Somos hijos de la casa y para nosotros es, vuelvo y repito, un gran privilegio que el Señor nos haya tomado en cuenta para traerles la palabra al pueblo. Amén. Inmediatamente empezamos. Vamos a ir a la Biblia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en Josué 24, del 13 al 16. Dice: yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Eufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos, o cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. En Josué 24, aquí nos presenta un momento decisivo para Israel. Porque Josué ya era mayor. Josué, según las escrituras, Josué estaba entre los 80 y los 90 años. Y para nosotros, como pueblo de Cristo, también se nos acerca el tiempo. ¿Por qué se nos acerca el tiempo? Porque la venida de Cristo se aproxima, ¿verdad? Antes de Josué partir, reunió al pueblo para recordarle todo lo que Dios había hecho por ellos. Dios había sacado de Egipto, los había protegido del desierto. Dios le dio tierra, ya que ellos no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado. Les había dado victoria. Aquí podemos ver de dónde Dios sacó a Israel. Es algo que no debemos olvidar. Dios fue siempre fiel con el pueblo de Israel, pero ¿cuán más fiel ha sido con nosotros? Desde el tiempo de Abraham hasta que salieron de Egipto, todo lo que atravesaron hasta llegar al desierto, Dios estuvo con ellos, los cuidó y los proveyó de todo. ¿De cuántas cosas Dios nos ha protegido a nosotros? ¿De cuántas cosas Dios nos provee a nosotros? ¿Cuán fiel ha sido Dios con nosotros? Debemos recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Antes de nosotros pedir una decisión, de tomar una decisión, Dios nos recuerda a todos nosotros cuán fiel Él ha sido. A veces, cuando los problemas se aproximan a nuestra vida, olvidamos rápidamente las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. Dios siempre nos sostuvo las miles de veces que nosotros no podíamos continuar. Dios abrió puertas que nosotros no podíamos abrir. Muchas veces vamos buscando trabajo y sabemos y nos damos cuenta que es la mano de Dios quien obra para que las cosas funcionen. Dios nos protege de peligros que nosotros muchas veces no conocemos. ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado en momentos que hemos estado caídos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado fuerza cuando ya no teníamos fuerzas?
Y tenemos que tomar en cuenta que Dios siempre va a ser fiel hoy. Fue fiel ayer y mañana seguirá siendo fiel. Ahora bien, sabemos que los antepasados en Egipto sirvieron y adoraron falsos dioses. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta, porque estamos hablando aquí de los antepasados de Egipto, pero nuestros antepasados, ¿qué dioses sirvieron? ¿A qué dioses adoraron? Nosotros, ¿cuáles ídolos le estamos sirviendo en el día de hoy? ¿Cuáles son los ídolos que nosotros estamos adorando en este día? ¿A quién nosotros realmente le estamos rindiendo culto? Tenemos una diferencia de cuáles son nuestros ídolos y cuáles se han convertido en nuestros ídolos. Nuestros ídolos son costumbres que nos inculcaron desde chiquito, cultura. Un ejemplo, en mi país está el carnaval, creo que en Puerto Rico y en muchos lugares está el carnaval. Yo crecí en la iglesia católica. Me enseñaron que están las virgen, que se les reza a la Virgen, que hay santo, muchísimos santos, que tú le puedes rezar para cualquier necesidad. Esos son costumbres, son ídolos que a nosotros nos inculcan. Ahora bien, están los ídolos que nosotros creamos. Nosotros no nacimos creyendo en el dinero, creyendo que el dinero es todo. Ya eso nosotros lo convertimos en nuestro ídolo. La mentira nosotros la podemos convertir en nuestro ídolo. La necesidad de servir en un punto de desgaste, de servir para ser aceptado. Eso es un ídolo, porque a veces nosotros sin poder, sin querer, servimos a personas que realmente hacemos cosas por personas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque sentimos que son nuestro ídolo, que si nosotros no servimos no vamos a ser aceptados. Esas son cosas que nosotros podemos convertir en nuestro ídolo. El celular. Todos hemos en un punto de nuestra vida convertido el celular en nuestro ídolo. No podemos ni siquiera ir al baño sin el celular. O sea, se nos queda cualquier otra cosa menos el celular. Estamos pendientes de cualquier otra cosa. Dejamos a un lado cualquier otra cosa y estamos pendientes del celular. Nos pasamos horas tirando para arriba. Eso nosotros lo convertimos en un ídolo. Los afanes diarios los convertimos en un ídolo. Nosotras las mujeres especialmente que vivimos afanadas, que si tenemos que limpiar, que si tenemos que tener la casa en orden, que si tenemos que atender a los hijos, que el marido, que mis hijos no pueden salir sucios, que tenemos que estar todo bien, porque entonces ¿qué van a pensar de la mujer de la casa? Que el hombre que tiene que proveer, tengo que llevar dinero a mi familia, tengo que cubrir las necesidades, porque entonces ¿qué va a pensar la gente de mí? Que yo soy un vago, que yo no atiendo a mí. Esas cosas las convertimos en un ídolo. Está bien que nos preocupemos, pero no al límite de olvidar las cosas que son realmente necesarias, que es Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, hay ídolos con los que crecemos y hay ídolos que somos nosotros mismos que los convertimos en ídolos para nuestra vida. Adoramos más esas cosas que el tiempo que podemos pasar con Dios. Adoramos más esas cosas que la palabra de Dios. Amén. Es hora de que nosotros como iglesia empecemos a derribar esos ídolos, que nosotros sepamos cuáles son las prioridades. En nuestra vida, primero que todo es Dios. Primero lo primero. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de los hijos, del esposo, del trabajo, de todo, de las deudas. A ese es el único Dios que nosotros tenemos que servirle. A ese es el único que nosotros debemos rendir adoración. Al único en el que nos debemos de postrar. En el único en el que debemos de creer. Porque es el único que puede hacer las cosas posibles. Porque si Dios quiere, ahora mismo nos quita todo lo que tenemos. Se nos daña el celular, se nos dañó el carro, nos botaron del trabajo. Esos ídolos que nosotros creamos, Dios nos los puede quitar. Amén. Tenemos que elegir bien, sabiamente, a quién vamos a servir, porque nosotros podemos estar en el mundo sirviendo al Dios dinero y de repente viene el Dios verdadero y te quita el dinero, y entonces ¿con qué te quedaste? No te quedaste con ningún Dios. Josué dice a su pueblo: elijan hoy a quién van a servir. Pero ahora Josué les presenta una pregunta. Otra vez le dice: ¿a quién van a servir? Iglesia, tenemos que hacer, esta pregunta parece sencilla, porque estamos aquí en la iglesia y decimos, bueno, pues yo le estoy sirviendo a Dios. Analicémonos. ¿Realmente le estamos sirviendo a Dios?
porque lleguemos a la iglesia, porque estamos aquí sentados, le estamos sirviendo a Dios. O hay otros dioses que nosotros lo estamos poniendo en primer lugar. Debemos todos analizarnos. Todos debemos analizarnos. Cuando nosotros estábamos haciendo esto, yo misma pensaba dentro de mí, tengo que analizarme realmente. Hay preocupaciones que a veces consumen el tiempo que debo de darle a Dios. A veces uno se mete mucho en las preocupaciones diarias, en que debo hacer esto, en que debo hacer lo otro, y pensando, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, quizá una hora que le pudimos haber dedicado a Dios. Amén. Hoy esa misma pregunta sigue vigente, no ha cambiado. La misma pregunta le hace Dios a su pueblo: ¿a quién van a servir? Realmente le dice Dios, ¿me van a servir a mí o van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados? Porque quizá nuestra familia también sirvieron a dioses que realmente no es el Dios verdadero. Quizás sirvieron santos, brujería. Quizás se aferraron mucho al dinero, sirvieron al Dios dinero. Quizás sirvieron a su esposa o a su esposo más de lo que deberían de servir a Dios, porque a veces idolatramos a nuestra pareja, a nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos. A veces tenemos los hijos en un trono intocable. O sea, con mis hijos no te metas, es verdad, tenemos que defenderlo, pero a veces lo tenemos intocable, que no queremos ni siquiera decirle nada, que no queremos ni siquiera corregirlo para que no se sientan mal. Dios le dice, les repito, ¿a qué Dios van a servir? ¿Me van a servir a mí? Que soy yo quien se lo doy todo, que soy yo quien le provee el dinero, que fui yo quien le di los hijos, que fui yo quien te entregué esa esposa, que fui yo quien te entregué ese trabajo. ¿Me va a servir a mí o va a servir esos dioses que tú tienes en tu corazón? Es hora de que despertemos, de que sepamos bien a quién es que debemos de servirle. Amén. Dios exige una decisión. En Josué 24 dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirá. O sea, si decidimos de que no vamos a servir a Dios, ya estamos eligiendo a quién vamos a servir. Si decidimos que no vamos a seguir a Dios, ya estamos eligiendo a quién vamos a servir. Vamos a servir al mundo. Tenemos que tener claro que tenemos que tomar la decisión de que vamos a servir a Dios. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? Aquí habla de Egipto, ¿verdad? Pero yo lo traigo aquí a nosotros, a este tiempo. Nuestros antepasados, ¿vamos a servir a esos dioses? ¿Vamos a seguir con la misma cadena? ¿No vamos a romper con eso? ¿Vamos a seguir con los mismos traumas, arrastrándolo, sirviéndolo? No, porque mi mamá no me dio amor, no, pues yo soy dura también. También estamos sirviendo a un Dios ahí, porque no estamos rompiendo con esas cadenas generacionales. Que si entregamos la vida a Dios, que si le estamos sirviendo a Dios, debemos de romper con eso. Amén. ¿O preferiría a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vives ahora? Cuando habla de los dioses de los amorreos, habla de los dioses como culturales, de esa cultura. Nosotros podemos tener cultura, en mi país, que la Virgen de Altagracia, hay muchos países de las vírgenes, que el carnaval, existe el dios de la luna, el dios del sol. ¿Vamos a servir a esos dioses? Acuérdense que no podemos servir a dioses a un mismo tiempo. O servimos a uno o servimos a otro. No podemos tener un pie aquí en la iglesia y otro pie en el mundo, porque a Dios no le agrada. Amén. Pero en cuanto a mí y a mi familia, dice Josué, nosotros serviremos a Jehová. Nosotros estamos aquí parados como familia y nosotros tomamos un día la decisión de que vamos a servir al Señor Dios. Nosotros dijimos, mi esposo fue que tomó la decisión, gloria a Dios, de que dijo, vamos para la iglesia, vamos a congregarnos. En ese tiempo no conocíamos mucho de la palabra, pero ahora entiendo que yo sé que en ese tiempo él se paró y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y desde ese tiempo hemos estado aquí con alta, con baja, cansados, nos hemos cansado porque somos seres humanos, pero nos hemos mantenido en el camino, nos hemos mantenido fiel a Dios. Hemos fallado, claro que sí, muchísimas veces. Fallamos como no se imagina, pero Dios nos mantiene en el camino. Vamos a la presencia de Dios, pedimos perdón, tratamos de reconciliarnos siempre con Dios y de seguir haciendo las cosas como Dios quiere, porque un día se paró un sacerdote y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén.
Hay decisiones espirituales que no podemos postergar. Esto no es para mañana. Esto no es para ahorita cuando yo llegue a mi casa. Esto no es para cuando me dé el tiempo. Esto no es para cuando yo deje de hacer las cosas del mundo. Esto es ahora. El tiempo se está acabando. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo se acerca a la venida, como ustedes no se imaginan. Cuando yo pienso en eso, yo tiemblo realmente, porque yo pienso en tanta gente que está de mi familia, que me ha dicho que yo le he hablado de Dios, y me dicen, no, pero es que yo tengo que dejar cierta cosa para llegar a los caminos. No, hermano, usted no tiene que dejar nada para llegar a Dios. Dios le ayuda a dejar las cosas cuando usted está en su camino, cuando usted entrega su vida a Él, cuando usted agarra a su familia, y nosotros vamos a servir a Jehová. En mi casa se va a servir a Dios, en mi casa se va a hacer la palabra de Dios, en mi casa se va a obedecer a Dios. Amén. No podemos vivir toda la vida con un pie aquí y otro pie en el mundo. O somos fríos o somos calientes. Dios vomita a los tibios. La palabra lo dice. O somos de un lado o somos de otro. Hermano, y yo les recomiendo que seamos calientes con las cosas de Dios. Seamos calientes, porque si Dios viene y nos encuentra frío en el mundo, I'm sorry. No podemos servir a Dios solamente cuando estamos bien. A veces hay personas que aleluya a Dios, gloria a Dios, cuando todo le va bien. O a veces hay personas que es lo contrario, que cuando están mal sirven a Dios. Que cuando están mal vienen a la iglesia, no se van de la iglesia hasta que las cosas no lo mejoran. Lo han dicho mucho aquí, lo repitió el profeta el domingo. Por eso es que Dios a muchas personas la mantiene en proceso. Porque si no están en el proceso, se van de la presencia de Dios, se van de la casa de Dios, se van de la iglesia. Inmediatamente empieza a irle bien, se van. O cuando empieza a ir mal, se van. Porque dicen, ¿y entonces a qué Dios yo le estoy sirviendo? Si me está yendo mal, yo me voy. Hay algo que yo he entendido. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nos pasaron muchas situaciones, muchísimas. Y la forma en que nosotros lo tomábamos era mal. Se nos estaba acabando el mundo. Cuando llegamos a los caminos de Dios, para sorpresa de nosotros, casi las mismas situaciones que nos pasaron en el mundo, nos empezaron a pasar en los caminos de Dios. Y la manera en que nosotros tomamos las cosas, o sea, los mismos problemas que nos pasaron en el mundo, empiezan a pasarnos en los caminos de Dios. La manera en cómo nosotros tomamos las cosas fue totalmente diferente. Paz, el mundo no se está acabando, tranquilo, Dios tiene el control, dejemos todo en manos de Dios. Amén. Es muy diferente cuando tú tienes problemas cuando estás en el mundo que cuando estás con Dios, porque tú sabes que los problemas que te vienen estando en el camino de Dios no son para muerte. Amén. Debemos de decidir diariamente servir a Dios. Esto no es una cosa de hoy quiero, mañana no, de que no, que el miércoles y el domingo, que no, es todos los días. Tenemos que tomar la decisión de servir a Dios. Desde que nos levantamos, desde que salimos de nuestra casa, en nuestro trabajo, en el supermercado, donde quiera, debemos de servir a Dios. Todos los días una decisión que tenemos que tomar de decir, gracias Dios por pararme, por levantarme. Hoy decido servirte a ti, únicamente a ti. Amén. Como le decía, no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo. Josué confrontó al pueblo porque todavía existían dioses ajenos entre ellos. Podemos estar aquí, iglesia, en la casa de Dios. Podemos decir que servimos a Dios y quizá entre nosotros hay dioses ajenos. Quizá aunque estemos aquí sirviendo a Dios, aunque le hayamos entregado la vida a Dios, quizá todavía entre nosotros hay dioses ajenos. Quizá entre nosotros todavía existe el miedo, todavía existe el orgullo, todavía ponemos el trabajo primero que las cosas de Dios, todavía ponemos nuestra relación primero que las cosas de Dios. No importa cuánto tiempo tú llevas en la iglesia, a veces se quieren meter esos dioses. Debemos de ser fuerte, debemos pedirle a Dios por discernimiento siempre, orar, intimar con Dios para que Dios nos dé el discernimiento de cuando esos dioses quieran venir a gobernar nuestra vida, derribarlo. Lo siento, no hay espacio para más. Yo tengo al Dios verdadero que es al que yo le sirvo y el que yo siempre le voy a servir. Amén. Esto no es cosa de que vamos a la iglesia, como le dije, miércoles, domingo y ya, y se acabó ahí. No. Tenemos que poner a Dios
en primer lugar, siempre en nuestra vida, diario en nuestra vida, primero Dios que todo. Servimos a Dios antes que todo. Jesús debe ser el centro de nosotros, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo. Primero Dios antes que todo. Amén. Algo que en lo personal a mí me fascina de Josué es que Josué tomó la decisión de pararse él primero. Josué no esperó a nadie para seguirlo. Josué se paró y dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. La decisión comienza conmigo. No puedo controlar lo que hacen todos ustedes, pero sí yo puedo controlar lo que hago yo y lo que pasa en mi casa. Yo no puedo controlar, no puedo obligarlos a nadie aquí a que le sirva a Dios, pero yo sí puedo controlar que yo le voy a servir a Dios. No puedo decidir por toda mi familia, pero sí puedo decidir por mi familia más cercana, o sea, la gente de mi casa, mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Josué declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es liderazgo espiritual. Nosotros como padres podemos decir: en mi casa vamos a orar, en mi casa vamos a amar, en mi casa vamos a perdonar, en mi casa vamos a enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Pero esa decisión tiene que venir de cada uno de nosotros. Eso es una decisión personal. Quiero hablarle principalmente a los sacerdotes de la casa. Debemos de pararnos a la brecha por nuestra familia. Cuando un sacerdote se para por su familia, las tinieblas tiemblan. Cuando un sacerdote se para por su familia, el enemigo tiembla. Nuestra casa necesita de Dios. Nuestra casa en lo personal, nuestro hogar necesita de Dios. Nuestra casa, nuestra iglesia necesita de Dios, porque hablamos de la familia, de nosotros, pero nosotros como iglesia somos una familia. O sea, yo me imagino aquí a los pastores que son la cabeza, parados, declarando: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi iglesia y yo serviremos a Jehová. No hay familia perfecta. En la familia hay muchos problemas. Nosotros enfrentamos problemas, hay diferencias, hay discusiones, hay cosas que se van al extremo también. Hay problemas que son no graves, porque no hay nada grave para Dios, pero son un poco difíciles de manejar. Pero eso no quiere decir que es imposible servir a Dios. Usted tiene un hijo que no quiere ir a la iglesia. Usted vive en mi casa. Usted no paga renta, a usted se le da todo, usted va para la iglesia. Con todo y su cara, usted va para la iglesia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no dije mi esposa y yo. Yo no dije mi hija y yo. No, mi casa y yo. Mis hijos y yo vamos para la iglesia. Aquí no se queda nadie. Aquí vienen los niños míos a veces se ponen necios realmente. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, la chiquita, yo siempre tenía que tenerla cargada, el servicio completo, adorando con ella arriba, cargada, pero no se quedaban en la casa. Yo no se la llevaba a una tía, yo no se la llevaba a mi comadre que vive a una calle, no, ni a mi amiga que vive en la otra calle. Cuídamelo ahí. Ellos vienen y se duermen ahí en ese banco, pero van para la iglesia, tan cansados que se duerman. Algo en el subconsciente le va a llegar algo, aunque sea durmiendo, porque están en la casa de Dios. Esto no es que no, que yo no quiero, que no, que hoy no, que mañana sí. Es que no es decisión de eso. Usted vive en mi casa, usted va para la iglesia. Cuando yo vaya para la iglesia, usted va para la iglesia. Estamos en el estudio bíblico, usted va para el estudio bíblico también. Amén. Esto no es cosa de que que hoy estoy mala, que no me siento bien, que no tuve un buen día en la escuela, no, que nada. Vamos con todo y cansancio, vamos con todo y aburrimiento, nos vamos para la iglesia. Esto no vamos, iglesia, a seguir perdiendo el tiempo con nuestros hijos. No vamos a seguir perdiendo el tiempo con nuestros esposos o con nuestras esposas. Aunque no quieran ir, sigan orándole a Dios, sigan dando rodillas por ellos, porque van a llegar. Dios se dice algo por ahí. Hay que orarle tanto a Dios que Dios se canse y te diga: toma, para que me deje tranquilo ya. Sigan dando rodillas, aunque el esposo no quiera ir, aunque la esposa no quiera ir, porque, ya son adultos, ¿verdad? Tú no vas a obligar a un adulto
Okay, porque es verdad. Pero sigan orando. A los hijos, sí, usted va obligado. Mientras usted viva bajo mi techo, usted va para la iglesia. Cuando yo voy para la iglesia, usted va para la iglesia. Amén. Esto es una cuestión de que quiero o no quiero. Tenemos que dar el ejemplo nosotros también. Nosotros venimos a la iglesia. ¿Qué hacemos con venir a la iglesia y llegar a nuestra casa y actuar de otra manera, como a Jesús no le agrada? No hacemos nada porque los niños mismos lo van a ver. Ok, estoy aquí en la iglesia, estoy alabando, estoy sirviendo, estoy tratando a mis hermanos con amor, le estoy dando un abrazo a mis hermanos con amor. Y cuando llegamos a nuestra casa, ¿qué pasa? Entonces, no podemos servir a dos dioses. No podemos venir aquí a alabar, levantar la mano, a decirle te amo al hermano. Y en la casa, con nuestros hijos, no podemos. A Dios no le agrada eso. Tenemos que dar el ejemplo en nuestra casa principalmente. Nosotros tenemos que ser evangelistas primero en nuestra casa. Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros por lo que nosotros hicimos por nuestros hijos. Dios nos entregó, esos fueron tesoros que Dios nos entregó para que nosotros hiciéramos lo mejor con ellos. Y Dios nos va a llamar y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que te entregué? ¿Cómo lo dirigiste? Yo escucho que la pastora siempre dice, Dios no te va a decir qué tanta matemática sabe, qué tanta ciencia sabe, de cuánto fue su grado en la escuela. No, Dios te va a decir qué tanto le enseñaste de mí, cómo lo llevaste por el camino mío. Amén. Se puede, mire, los jóvenes son rebeldes de por sí. Se puede levantar con su rebeldía. Lo siento, mamita. Lo siento, papito. Usted no manda en esta casa. Aquí manda Dios y Dios dice que todos vamos a servirle a Él. Como iglesia que somos una familia. Aquí todos debemos de servirle a un mismo Dios. Aquí todos debemos, no podemos venir aquí, iglesia, a servir a Dios y después cuando salgamos de aquí hacer otras cosas que a Dios no le agrada. Somos una familia. Tomemos con responsabilidad esta frase, mi casa y yo serviremos. Lo he repetido muchas veces, pero es que mi casa y yo me estoy refiriendo a ustedes porque esta también es mi casa. Esta es la casa de Dios también. Dios dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. No me sirvan a mí, a otros dioses, serviremos a un único Dios. Recuerden todo lo que Dios le ha dado, de dónde Dios lo ha sacado. Yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Y yo estoy más que agradecida, porque si no fuera porque Dios haya llegado a mi encuentro, yo no sé dónde estaría realmente. Yo no sé dónde estaría el matrimonio de nosotros, nuestros hijos, yo no sé dónde estarían. Yo estoy infinitamente, gracias a Dios, yo recuerdo todas las cosas que Dios ha hecho por mí. Desde que yo tengo uso de razón, Dios ha estado obrando en mi vida. Dios ha hecho tantas cosas maravillosas por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo. Entonces, ¿cómo yo no le voy a servir al Dios que me lo ha dado todo? Al Dios que en un momento también nos lo quitó todo y nos lo devolvió. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no le voy a rendir adoración solamente a Él? Gloria, dársela solamente a Él, porque las cosas que nos pasan no fue porque nosotros lo hicimos, fue Dios que nos ayudó. Nada, nosotros no llegamos a la tierra prometida por nuestra propia cuenta. Es Dios que nos lleva. Nosotros no alcanzamos nada por nuestra propia cuenta. Es Dios que nos lleva. Amén. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero sí Dios puede transformarla. Hay esposos, hay hijos rebeldes que no están convertidos y nosotros no podemos con ellos. Nosotros no tenemos que hacer nada más que entregárselo a Dios. Dios puede transformar, Dios puede liberar, Dios puede sacar del cautiverio a cualquier persona. Al padre que no sirve a Dios, al hermano que todavía no le sirve a Dios, al hijo que está rebelde, no quiere ir a la iglesia, al esposo que no quiere seguir los caminos de Dios. Es posible con Dios. Es el único que puede hacerlo. Nosotros no vamos a hacer nada por nuestra propia cuenta. Pero Dios solamente lo va a hacer si nosotros se lo permitimos. Si nosotros nos acercamos tanto a Él que nos volvamos íntimos de Él. Solo así Dios lo puede hacer. No es que yo vengo aquí a la iglesia y le digo, ay Señor, por favor, mi esposo. Ay Señor, por favor, mi hijo, mira a mí. No, volvámonos íntimos con Dios.
Seamos íntimos, tengamos intimidad con Dios, busquemos a Dios de día, de noche, en todo lugar, clamemos a Dios, sirvamos a Dios. Y servir no es venir a la iglesia, servir es obedecer su palabra, es caminar en su palabra. Amén. Tenemos unas preguntas para que no necesitamos que la contesten, pero sí que reflexionen en ellas. Para los padres, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estamos siendo modelos, ejemplo de la vida cristiana? ¿Estamos corrigiendo? ¿Estamos siendo padres permisivos? Hijos, ¿estamos siguiendo las instrucciones de nuestros padres? ¿Estamos escuchando la corrección? Eso va para toda la iglesia. ¿Estamos escuchando la corrección? ¿Estamos aprendiendo a vivir nuestra vida cristiana a través del ejemplo de Cristo? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos revisar si en nuestra familia se está enseñando y modelando una vida cristiana, el compromiso con Dios y hacer cambios que la palabra lo enseña. Amén. Para esto tenemos el libro de la vida, que es la Biblia, para ver todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y todas las cosas que debemos aprender de ello. Amén. En resumen, vimos cómo Josué lideró después que Moisés murió. Como el pastor decía al principio, Josué se pegó de un líder que obedecía a la palabra de Dios, de un líder que seguía a Dios. Vimos cómo el pueblo de Israel fue libertado, de dónde Dios sacó al pueblo de Israel. Hoy tenemos que preguntarnos nosotros de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios ha sacado nuestra familia.